¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy vamos a presentar plagas interdomiciliarias. Y pues bueno, este tema va muy relacionado con a lo que nos dedicamos, tanto Terminix como Rentokil. Específicamente queremos comenzar con el tema de qué es una plaga. Mucha gente tiene un concepto erróneo y piensa que solamente las cucarachas y las ratas son los organismos que se consideran como una plaga. Y la realidad es que no. Una plaga incluso es el mismo ser humano, ¿no? Hemos sido una plaga para el planeta, para algunas localidades. Una plaga, pues, es todo aquel ser vivo que compite, en este caso, con nosotros, la búsqueda de agua, alimento, y ocasiona una invasión en los espacios que se desarrollan las actividades humanas prácticamente, ¿no? Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar pues estructuras, bienes y sobre todo la salud. Muchos de los organismos o de los animales que compiten por nosotros por un espacio, pues bueno, son insalubres o nos afectan ya que nos pueden llegar a hacer daño por la forma en la que se alimentan o la forma en la que se conducen cuando están aterrados o acorralados, ¿no? Por eso es muy importante que conozcamos un poquito aquí. Y de lo que vamos a tratar es de las plagas más comunes que llegan a presentarse en nuestros domicilios y sobre todo cómo llegan o cómo se pueden generar estos organismos en los lugares que nosotros realizamos nuestras actividades humanas. Para esto lo primero es conocer a nuestro enemigo, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito acerca de estos organismos o de estas especies. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Hay muchas familias de organismos que compiten por nosotros y los conocemos como plagas. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros enemigos y gran parte de los enemigos que tenemos en la forma interdomiciliar, es decir, en aquellos lugares donde nosotros hacemos nuestras actividades, llámese casa, oficina, comercio, pues son muchos los organismos, pero son 4 familias las cuales representan un problema de salud y sobre todo son muy desagradables, ¿no? Manchando pues la imagen, afectando nuestra salud, incluso afectando nuestro bien inmueble o algunas de las pertenencias que tenemos en nuestros domicilios. Dentro de ello tenemos la familia de las cucarachas, o realmente esta entra en un término de insectos rastreros, pero prácticamente lo que son las cucarachas es uno de los organismos con los que más nosotros llegamos a primero competir y sobre todo tener pues específicamente problemas al momento de tenerlos en el domicilio. También el tema de roedores es una situación. Aquí solamente tenemos 3 especies de roedores, hay muchísimas más, incluso hay roedores que nosotros adoptamos como mascotas y que a la par también son atrayentes para otro tipo de organismos. Sin embargo, los que realmente son afectivos, pues son estas 3 especies que vamos a platicar más adelante un poquito acerca de estos organismos. Y los hematófagos regularmente no conocemos, o hay muchos que no conocemos este término de hematófagos. Prácticamente son organismos que se alimentan de sangre, la mayoría de ellos de sangre humana, o realmente de sangre de cualquier tipo de animal, pero principalmente a quien va a afectar pues es también al humano. Y curiosamente, otra de las plagas que encontramos regularmente en los lugares que nosotros realizamos nuestras actividades son las aves, aunque por ahí la paloma representa la paz y representa un símbolo pues de unión y un símbolo de armonía, pues bueno, desafortunadamente la paloma es uno de los organismos que puede llegar a convertirse
en una plaga seria que puede llegar a provocarnos problemas muy complicados y sobre todo padecimientos que nos pueden llevar incluso a estar hospitalizados o incluso a la muerte si este no se atiende de forma correcta. ¿Avanzamos? ¿Por qué se debe tener un controlador? Regularmente nosotros acudimos a un controlador de plagas cuando ya es demasiado tarde o cuando ya tenemos una problemática desbordada y de repente vemos un organismo, dos organismos, no le ponemos atención y se puede llegar a ser una población muy grande que nos va a afectar la salud, el bienestar y nuestras pertenencias. ¿Sí? Las plagas traen por consecuencia una gran cantidad de enfermedades que pueden ser evitadas. Asimismo, pues hay algunos organismos que nos van a afectar tremendamente nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestros inmuebles, ¿sí? O lo que hay dentro de ellos. Uno de los puntos más importantes para lograr un equilibrio sano es tener un ambiente libre de organismos o libre de plagas. Por ello es que los controladores son un eslabón muy importante para lograrlo. De repente nosotros nos dejamos llevar por aquellas campañas de hágalo usted mismo o es muy fácil. Y hay cosas que sí se pueden hacer de esta manera o de esta naturaleza. Pero para poder nosotros atacar y para poder nosotros erradicar por completo en nuestro ambiente a los organismos, pues bueno, hay ciertos conocimientos que se deben de tener, como qué tipo de productos se deben de aplicar. También se debe de tener en qué dosis y qué lugares son los correctos para poder aplicar estos productos, ¿no? Adicional, pues bueno, se debe de tener una licencia sanitaria, la cual es emitida por COFEPRIS, que es un órgano centralizado de la Secretaría de Salud. Entonces, es muy importante que nosotros podamos acercarnos a los profesionales para poder mantener este equilibrio del que les hacía mención. Adelante. Ok, los controladores, en este caso Terminix, Rentokil, son los únicos responsables de mantener un ambiente libre de plagas. La respuesta es no. De hecho, hace algunos años las empresas se llamaban que eran exterminadoras de plagas. Este término no existe. Realmente no se puede hacer un exterminio de este tipo de organismos. Por eso es que se convierte en una plaga, por su tipo de reproducción, por la forma en la que se conducen, la forma en la que viven, cómo conviven con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante que para que un programa sea efectivo, un programa de control de plagas funcione, es una tarea de todos, tanto participación de un profesional en el ámbito como es Terminix o Rentokil y de la persona que está haciendo la contratación de estos servicios. ¿Por qué? Porque hay muchas características que tenemos en nuestros domicilios que para nosotros ya se nos hacen completamente normales, pero que para la plaga es un área de oportunidad y la va a aprovechar para poder ingresar a nuestro domicilio, ingresar al lugar donde estamos nosotros realizando nuestras actividades y sobre todo reproducirse y hacer su hábitat en ese lugar. Por eso la participación de todos nosotros es muy importante para poder tener un control. Esto es algo muy importante. Lo que se hace es un control, no un exterminio. El exterminio, pues bueno, desgraciadamente hemos terminado con especies que sí se han exterminado de la faz de la Tierra, pero pues esto a raíz de la caza de este tipo de ejemplares, pero no sucede esto con las plagas. Las plagas no las podemos eliminar por sus características que ellas tienen. Adelante, por favor. Bien, los organismos nada más están esperando áreas de oportunidad para poder ingresar. ¿Cómo llegan los organismos a nuestro domicilio? Pues por esas distintas áreas de oportunidad. De repente nosotros no tenemos ciertas precauciones. Las plagas van a estar en todo lugar que encuentren esas condiciones y que encuentren una oportunidad. Por ejemplo, la plaga puede llegar a estar en grandes almacenes, puede estar en los mercados sobre ruedas, supermercados, esas grandes centrales de abastos, todos esos lugares y puede llegar a nosotros por específicamente
la fruta, la verdura que compramos, si la compramos a menudeo, pues puede llegar en la cáscara de estos organismos, perdóname, de estos insumos que estamos realizando. Puede llegar también si compramos a granel en esos grandes empaques, en esas grandes cajas que de repente compramos, pues que una caja de jitomate, una caja de mango, o traemos piña, o traemos verdura, o traemos aquellos productos que de repente, pues bueno, si no se tiene un control adecuado en aquellos lugares donde nosotros los adquirimos, van a llegar a nuestro domicilio. También puede llegar de forma inesperada, porque estos organismos están en el ambiente, están en la calle, en las coladeras, en los árboles, y al ir recorriendo lugares buscando áreas de oportunidad y sintiéndose atraído por aromas, por espacios, etcétera, etcétera, pues bueno, pueden ingresar por debajo de las puertas, pueden ingresar por las ventanas, por nuestros muros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es un tanto cómico, pero prácticamente la tarea de estos organismos que vemos en la imagen es esa, es buscar esas áreas de oportunidad para poder subsistir. ¿Y qué necesitan? Pues bueno, necesitan alimento, necesitan agua, necesitan refugio. Cuando ellos encuentran estos triángulos, que nosotros llamamos el triángulo de la vida, pues bueno, simple y sencillamente van a empezar a posesionarse de ese lugar y a competir con nosotros, ¿no? Con las personas que estamos, que estamos realizando nuestras actividades en ese inmueble, en ese lugar. Adelante, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de los distintos organismos que tenemos y que pueden llegar a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de descanso, a nuestro hábitat, a nuestras casas específicamente. Una de ellas es la cucaracha. Es uno de los organismos que más vamos a estar encontrando y que es muy fácil que se pueda estar reproduciendo, es muy fácil de que pueda llegar a los inmuebles si no tenemos las debidas precauciones para que ellas no realicen su reproducción y no se establezcan en esos lugares. Prácticamente una cucaracha necesita, pues como todos, el triángulo que les mencionaba, que es el triángulo de la vida, necesita agua, comida, refugio y en este caso en particular, lugares cálidos, lugares donde puedan ellas tener ese ambiente para poder aparearse y reproducirse. Cuando nosotros hacemos nuestras actividades diarias, como asearnos, comer, trabajar, etcétera, etcétera, nosotros podemos proveer de este tipo de necesidades que ellas tienen, ¿no? Imagínense ustedes que de repente yo me preparo un café en el lugar donde yo estoy, haciendo alguna labor y tiro unas pequeñas cantidades de azúcar, tan solo unas pequeñas cantidades de azúcar, porque al momento de ponérselo a mi café, se regó ahí un poquito de azúcar. Y no lo limpio, ¿no? Es un punto de atracción. De repente estos organismos están buscando y encontrando ahí el alimento. El agua la encuentro en lugares muy cercanos a donde yo estoy realizando también mis actividades. Y los refugios, pues bueno, cualquier grieta, hendidura, cualquier espacio sumamente pequeño, algún contacto eléctrico, algún espacio que yo tenga entre la pared y los muebles, las holguras, cuando los muebles están íntimamente atornillados a la pared, esos pequeños hendiduras o espacios que quedan ahí son suficientes para poder darles un refugio. Algunas de estas especies, como es la cucaracha que se conoce vulgarmente como cucaracha alemana, se encuentra favorablemente en los lugares donde nosotros fabricamos nuestros alimentos, concretamente las cocinas. ¿Por qué? Porque ahí encuentran pues todo lo necesario, ¿no? Encuentran el calor, encuentran pues el alimento, se alimentan principalmente de azúcares, grasas, encuentran el agua y encuentran ese refugio. Ahí es donde vamos a estar nosotros cuando realizamos nuestras actividades cotidianas, ahí ellas nos estamos proveyéndolas a ellas de las necesidades que tienen para poder hacer su hábitat, de ese lugar su hábitat. Bien, pueden ellas convivir y sobrevivir con nosotros de una forma
decirlo armónica es como complicado, ¿verdad? Armónica una forma armónica para ellas, pero para nosotros no, porque representa, pues, bueno, enfermedades y representa molestias y representa también, pues, un tema de higiene y apariencia, ¿no? Adelante, por favor. Vamos a conocer un poquito acerca de la cucaracha. Viven en promedio 8 meses, se reproducen entre 6 y 8 veces en este lapso. Eso quiere decir que, pues bueno, a menos del mes ellas están aptas para poder reproducirse y ellas van a estar teniendo un saquito llamado oteca. Dentro de esta oteca están los huevecillos. Una vez que estos huevecillos pues son maduros, pues va a reventar la oteca y tenemos a los organismos. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, ahí tenemos pues básicamente empezamos con un macho, después con una hembra, la oteca, que es el saquito, y pues obviamente las diferentes fases por las que pasa antes de llegar a ser adulto, ¿no? Ellas regularmente están acostumbradas a permanecer en sitios insalubres, en sitios con falta de higiene y limpieza, en lugares que hay pues agua podrida, que hay grasa, que hay incrustación de alimentos que no limpiamos o lavamos bien cuando dejamos o terminamos nuestra actividad de fabricar alimentos. Lugares oscuros también son los favoritos de estos organismos y específicamente estos organismos, pues bueno, se reproducen de una manera muy, muy rápida. Cuando ellos ya están establecidos en un lugar y no encuentran alimento, pues bueno, ellos pueden practicar el canibalismo y la coprofagia. Entonces, son organismos que se adaptan fácilmente a poder subsistir y vivir en un lugar cuando estos ya están adaptados e implementados en ese sitio, en ese espacio. Eh, Contaminan los alimentos con sus heces y secreciones glandulares y son transmisores, son vectores prácticamente de varias enfermedades serias que si no se cuidan de forma oportuna pueden incluso ocasionar algo muy serio e incluso puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, algunas de las enfermedades que ellos nos transmiten a nosotros como seres humanos, al convivir con estos organismos, nos pueden transmitir de gastroenteritis, disentería, tifoidea y poliomielitis, ¿no? Son entre muchas más, son algunas de las más serias que puede llegar a ocasionar. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora con otro de los organismos interdomiciliarios, que es prácticamente los roedores. Específicamente ratas y ratones, porque hay otra serie de roedores que en algunas casas llegan a ser también plaga, pero que están protegidos por autoridades, como son las ardillas, ¿no? O otro tipo de organismos que también pues ya los vemos libremente en espacios públicos o incluso espacios privados como son jardines, ¿no? En concreto, ahorita vamos a hablar específicamente de roedores. Los roedores, pues bueno, son estos mamíferos que son desagradables para la mayoría de las personas. Son organismos que tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Ellas pueden llegar a sentirse atraídas por aromas de algo que les agrade. Cuando estamos, por ejemplo, nosotros fabricando algún tipo de alimento o cuando tenemos nosotros a lo mejor un desecho de algo que no se ha recopilado de forma eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos organismos tienen un sentido del olfato que puede alcanzar grandes distancias, está muy desarrollado su olfato. Se aparean en cualquier época del año. El tiempo de gestación es aproximadamente entre 22 y 26 días. Y la hembra está lista para volver a quedar preñada inmediatamente. Y pues bueno, por ello es que tenemos que las camadas son entre 8 y 12 organismos. Y esto cambia mucho dependiendo de varios factores que sufren, al igual que cualquier ser vivo. Pero, sin embargo, pues bueno, es un estadístico que se tiene. Entonces, es por eso que se alcanzan a reproducir bastante. Son muy flexibles,
y pueden entrar por espacios muy pequeños, de 1 centímetro, por ejemplo. Tienen varias características, son muy hábiles, son buenas nadadoras, buenas trepadoras, son equilibristas, alcanzan a tener una dentadura muy fuerte y pueden llegar a robar su mismo peso y pueden trasladarlo en su dentadura, su mismo peso que ellas, ¿no? Que puede ser aproximadamente entre 100 gramos y 200 gramos, es la cantidad que pueden llevar ellas en su hocico para poder trasladarlo y llevarlo, ¿no? Son animales muy audaces y hay dos, en este caso estamos hablando de dos especies distintas, lo que son las ratas y los ratones. Mucha gente piensa que los ratones son los hijitos o las crías de las ratas. Técnicamente no es así, son dos especies completamente diferentes que tienen hábitos y características muchas muy similares, pero también hay bastantes que se diferencian entre sí para poder atacarlas e identificarlas. Es de un impacto muy negativo para cualquier lugar, ya que, pues bueno, la imagen que se tiene al momento de tener roedores, y no tan solo verlos, sino ver excretas o ver manchas o sentir el aroma que estos organismos dejan al tener habitado un espacio, pues bueno, son bastante desagradables y pueden llegar a ocasionar una muy mala reputación en aquellos lugares que lleguemos a tener, ¿no? Como les decía, pues bueno, ellos esparcen su orina, excremento y parásitos, y los parásitos que ellos pueden llegar a tener pues son piojos, pulgas, y que de repente estas pulgas se transmiten a las mascotas domésticas, como son los gatos, los perros o algún otro animalito doméstico que tengamos, que tenga pelaje, y pues se va haciendo también una cadena ahí de plagas que pueden estar dentro de nuestros lugares habituales de actividades o reposo. Son difusores de enfermedades serias, como la peste bubónica, la tifomurino, la rabia, la salmonelosis, y pueden ocasionar incluso algunas otras enfermedades como fiebres y entre otras más, ¿no? Entonces, debemos pues prácticamente evitar en todo momento que estos organismos ingresen a nuestros lugares en los cuales nosotros convivimos, para que no tengamos una problemática severa con estos organismos. Adelante. Otra de las plagas con las que batallamos regularmente en los espacios donde descansamos, donde trabajamos, donde convivimos, pues son las moscas. Y más de la mosca puede llegar a ser una plaga de temporada, principalmente de temporada de lluvia y calor, como las que estamos en este momento. Sin embargo, pues bueno, también cuando ellos encuentran las condiciones idóneas, no necesita hacer esa temporalidad para que pueda hacerse presente. Por ello es que tenemos que tener ciertos cuidados para que no tengamos la atracción y la generación de este tipo de organismos. Estos organismos pueden llegar a reproducirse entre 300 y 900 huevecillos, lo que en un lapso de una semana aproximadamente darán como resultado, pues obviamente, ese número de adultos, ¿no? ¿Dónde ellos se opositan? Pues se opositan principalmente en lugares insalubres y húmedos, y en medida de que nosotros tengamos control sobre los lugares donde depositan o los lugares fuente de contaminación de estos organismos, pues bueno, vamos nosotros a poder específicamente evitar que tengamos esta cantidad de organismos. Sin embargo, hay ocasiones que esto no sucede. De repente nosotros tenemos dentro de nuestro domicilio cadáveres, ¿no? Va a decir, oye, pero pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que yo voy a tener muertos? No, realmente somos carnívoros y nos alimentamos de cadáveres. El cadáver de un pollo, que tiene sangre y que es un atractivo para la mosca. El cadáver de una res, un bistec, ¿no? Carne molida, etcétera, etcétera. El cadáver de, pues, algún otro organismo vivo que nosotros llegamos a alimentarnos de ellos, ¿no? Entonces, cuando la sangre
empieza a descomponerse, pues estos organismos se sienten atraídos por ella y van a empezar específicamente a llegar a esos lugares donde tenemos esto, ¿no? Los climas cálidos húmedos son ideales para la reproducción de estos organismos. Se sienten atraídos, como les decía, por alimentos en descomposición, agua contaminada, desechos fecales, ¿sí? Cuando nosotros no lavamos nuestros contenedores o botes de basura o no los protegemos, no los aislamos con algún tipo de bolsa o plástico para poder retirarlo y el que el contenedor no se ensucie, pues bueno, también estamos nosotros dando la oportunidad de que estos organismos puedan empezar a sentirse atraídos y buscar esos espacios. A medida que las temperaturas suben, la actividad de la mosca va a ir en incremento. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que ellas se sienten bastante atraídas por aquellos olores fétidos o aquellos olores de materia en descomposición, y con la temperatura, pues las posibilidades de que esto suceda son bastante altas, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos tener a ciencia cierta, pues, el control de estas situaciones y que no tengamos esa atracción para que el organismo no llegue al espacio, no llegue al lugar donde nosotros estamos ocupando, ¿no? ¿Qué enfermedades son las principales que estos organismos pueden llegar a transmitir? Pues bueno, sin lugar a duda, la tifoidea, la paratifoidea, el cólera, la disentería, ascaris, solitaria, entre otras. Principalmente son enfermedades intestinales, como ustedes pueden darse cuenta aquí, que si no se cuidan de forma correcta, pues pueden terminar en algo muy grave, muy serio para el ser humano. Por eso es importante que nosotros cuidemos que estos organismos pues no tengan contacto con lo que nosotros vamos a ingerir, ¿no? Como fruta, pan, alimentos ya preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que estos organismos no tengan ese contacto porque, pues, estos organismos en sus patas traen, de acuerdo a aquellos lugares insalubres que están, pues traen bastantes virus, bacterias que pueden contaminar nuestros alimentos y sin nosotros darnos cuenta, pues ingerirlos y obviamente tener situaciones complejas o delicadas. Adelante. Bien, la plaga de la chinche es un hematófago y es uno de los que actualmente está tomando bastante importancia. De hecho, en Europa es una de las plagas más prolíferas, incluso más que la cucaracha y los roedores en algunos de los lugares de Europa en donde, pues bueno, estos organismos se han desarrollado bastante y han tomado muchos puntos de contacto. Sí, las chinches tienen un estilo de vida muy enigmático. Son organismos que pueden estar escondidos, pueden estar esperando a su huésped. El huésped es a la persona de la que van a alimentar. No hablamos específicamente de un hotel, aunque sí se da mucho en aquellos lugares de cortas estancias como los hoteles, los hospitales, los cines, los teatros. Ahí es donde de repente, por las condiciones del mobiliario, podemos llegar a llevárnoslo a nuestro domicilio por esta parte, ¿no? Sin embargo, pues bueno, al ser enigmáticos, lo que queremos decir es que pasan la mayoría del tiempo escondiéndose. ¿En dónde? Pues bueno, en aquellos lugares diminutos como son grietas, hendiduras, aquellos lugares donde pues realmente ponemos poca atención, ¿no? Como si nosotros tenemos algún tipo de contacto o tenemos un tapiz o tenemos alguna alfombra, tenemos alguna cortina que tiene poco movimiento. En esos lugares pueden ellos llegar a esconderse, pueden llegar a estar ahí hasta que cercano a este lugar llegue algún huésped y este organismo se alimente de estos huéspedes, ¿no? Prácticamente ellos, su actividad es nocturna. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros reposamos, es cuando van a hacer de las suyas y van a buscar por medio del CO2 que nosotros
producimos, pues van a buscar el poder alimentarse. Estos organismos pueden llegar a dejar de comer mucho tiempo. Incluso si en algún momento hay chinches en un lugar y ese lugar se desocupa por completo y en 6 meses o en un año se vuelve a ocupar, esos organismos pueden estar ahí, pueden entrar en esa etapa en la de no comer. Sin embargo, cuando encuentran próximos un huésped, pues siempre y específicamente lo que van a hacer es identificarlo por medio del CO2 que producimos los humanos cuando nosotros respiramos y nos van a atacar, ¿no? Entonces, son atraídos también por el calor que produce nuestro mismo cuerpo. También hay estudios en los que el pH influye bastante para poder ser atacados por este tipo de organismos. Y como les decía, ellos entran en un trance de no alimentarse por periodos largos, pero en determinado momento, cuando alguien llegue a descansar, a reposar, pues ahí vamos a encontrar este organismo. Donde regularmente estos organismos se pueden hacer presentes. Ahí en la imagen tenemos una habitación. En esta habitación ponemos los puntos específicos donde estos organismos pueden llegar a alojarse. Como les decía, en la parte alta de las cortinas o los cortineros, en la parte detrás de nuestros adornos que tenemos en nuestra habitación, colgados, como pueden ser imágenes, pueden ser cuadros, pueden ser incluso pósters, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellas instalaciones eléctricas como los contactos o lámparas empotradas, indiscutiblemente en las costuras de cualquier mueble textil, costuras de sillones, sillas, costuras de colchones, en aquellas hendiduras de las bases de las camas, las hendiduras de nuestros muebles en particular, en el forro de nuestros muebles, como es la parte baja de las sillas, sillones, e incluso las podemos encontrar en grietas de nuestros pisos y o terminados de madera o alfombras, ¿no? Uno de los casos más curiosos que me ha tocado a mí de ver por parte de una chinche es en aquellos utensilios que usamos muy poco o por temporalidad, cuando nosotros de repente tenemos ahí como una sombrilla, fue uno de los casos más difíciles que a mí me tocó de forma particular poder encontrar la fuente. Estaban en una sombrilla que tenía muchos años, esa sombrilla en el closet, y habíamos atacado toda parte de la habitación. Sin embargo, no nos habíamos percatado que los pliegues de esa sombrilla, ahí estaba prácticamente el nido y de ahí se estaban desplazando al sillón y a la cama donde pues obviamente se alimentaban, ¿no? Entonces, no hay un espacio en particular en que digamos, aquí no va a poder esconderse, ¿no? Estos organismos son muy hábiles y muy capaces para poder entrar en trances, no alimentarse y esperar el momento idóneo para poder atacar. Prácticamente, ¿cómo pueden llegar a nuestro inmueble? ¿Cómo nos infestamos de este tipo de organismos? Pues hay 4, no son las únicas, pero son las más recurrentes, que es al momento en que nosotros realizamos un viaje, pues bueno, visitamos distintos lugares o espacios en los que podemos contraer este tipo de organismos, traerlos en la ropa, traerlos en el equipaje, traerlos incluso en el cabello, etcétera, etcétera. Y este tipo es como podemos nosotros llevarlos a nuestro domicilio, a nuestros lugares, ¿no? También se da mucho que los compramos, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a comprar algún bien inmueble, perdón, puede ser algún bien inmueble ya contaminado o puede ser también algún mueble o algún utensilio que nos llevamos de algún almacén, de algún tianguis, de algún mercado, de algún espacio y nos lo podemos llevar también a casa, ¿no? Cuando compramos algún equipo material o situaciones de segunda mano, es muy probable que podamos llegar a tener este tipo de problemática. Aquellos lugares cuando nosotros también damos asilo o refugio a personas que no tienen algún tipo de higiene, pues también nos vamos a poder ver expuestos a este tipo, ¿no? Falta de conciencia por la limpieza, ¿no?
Este tipo de organismos los podemos, como les decía, trasladar a nuestro domicilio cuando estuvimos en un teatro, cuando estuvimos en un concierto, cuando estuvimos en el cine, en un hotel, cuando fuimos al campo, cuando fuimos a algún lugar de visita, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos estos, la forma o la manera de poder identificar que tenemos chinches, pues bueno, es buscar en las costuras de los lugares donde reposamos y ellos van a defecar regularmente, pues, que van a defecar sangre, ¿no? Nuestra misma sangre es la que van a estar defecando. Son puntos muy pequeñitos de color oscuro, prácticamente no son negros, son marrones, pero muy oscuro, y lo van a encontrar pues en las costuras. Y otra de las señas, pues bueno, indiscutiblemente aquellas piel que está pues ya bastante irritada por esa picazón de este tipo de organismos, ¿no? Entonces es momento de poder tomar acciones, hacer una limpieza, un aspirado y poder llamar a un profesional para poder nosotros erradicar específicamente las condiciones de chinches que podamos llegar a tener en nuestra casa, en nuestro domicilio. Bien, otro de los organismos que platicábamos que se consideran como plagas interdomiciliarias es las aves y específicamente las palomas. Desgraciadamente, mucha gente no tiene esta conciencia y además de evitar o hacerles un ambiente hostil a los organismos, las alimentan, ¿no? Les ponen que el pancito en la ventana o un poquito de maíz o simple y sencillamente las migajas del pan, etcétera, etcétera, y hasta se molestan cuando uno las espanta o está haciendo alguna acción para poder erradicarlas. Son organismos que en algunos lugares los conocen como ratas voladoras. Es un término que en lo personal y en lo particular no me gusta utilizar. Sin embargo, sí son organismos que por sus condiciones, por su reproducción, pues bueno, pueden llegar a ocasionar bastantes problemas y problemas tanto de salud como de poder deteriorar nuestros bienes inmuebles o incluso pues también un problema muy severo con los microorganismos que ellos pueden llegar a obtener, los famosos pólipos, los piojos que llegan a tener estos organismos, incluso pueden llegar a tener chinches también y transmitirlas o llevarlas a mi domicilio, ¿no? ¿Cuáles son los daños potenciales que pueden llegar a tener este tipo de aves? Pues una plaga de aves en las instalaciones puede causar lo siguiente: propagar enfermedades como ornitosis y la salmonela. Esta parte es muy importante. Si nosotros tenemos un local o tenemos algo de comida y llevamos una higiene muy buena o una higiene bastante, con prácticas bastante profesionales, sin embargo, si en la ventana nosotros tenemos este tipo de organismos, pues bueno, esas excretas, esos excrementos que ellas van defecando al momento de estar posándose, al momento de que se secan al momento de que se seca esta materia, pues bueno, va a volar y puede llegar a contaminar y es la manera en la que contamina algunos de nuestros producción o algo de lo que nosotros podemos llegar a comer, ¿no? Incluso también pueden contaminar el agua y la salmonelosis se transmite por medio de poder tener lugares húmedos, ¿no? Entre otras cosas. Pero es importante que nosotros podamos, en manera de lo posible, evitar que tengamos grandes colonias de estos organismos, debido a que en cierto punto va a ser insostenible y vamos a tener severos problemas. Otro de los problemas, pues, es prácticamente que vamos a tener edificios desagradables, sucios, con cantidades fuertes de excretas, y esto es porque este organismo, pues, empieza a hacer nidos, empieza a reproducirse, a tener polluelos y a hacer colonias cada vez más grandes, ¿no? Puede dañar incluso pinturas de las fachadas, pinturas de automóviles o pinturas de algún tipo, de algún tipo de artefacto que tengamos en casa. Su excremento es bastante ácido cuando está fresco y es bastante contaminante y dañino cuando se seca. Entonces,
el excremento de estos organismos es malo cuando está fresco y cuando está seco, ¿no? Cualquiera de sus dos características que puede llegar a tener. Facilita también la aparición de plagas secundarias, ya debido a sus nidos, pues bueno, podemos llegar a tener hormigas, podemos llegar a tener chinches, como decía, piojos, garrapatas, etcétera, etcétera, y que a la larga pueden llegar a contaminar a nuestros participantes de la casa, ¿no? En algunos otros lugares como aeropuertos son muy peligrosas porque pueden llegar a causar accidentes en estas aeronaves. Y pues bueno, también los organismos aves, no tan solo las palomas, sino otros más, son de las mismas características. Actualmente hay aves que no se veían en regiones altas como la Ciudad de México o su área metropolitana. Estas aves eran más de lugares calurosos o de costas, ¿sí? Sin embargo, actualmente ya hay un ave que está pues apoderándose ya de jardines públicos, de jardines privados y de instalaciones bastantes como almacenes, o algún otro tipo de instalaciones, ¿no? Vulgarmente se conoce como el zanate. La gente le dice que es un cuervo pequeño, eso no es una realidad. El zanate es un pájaro negro, de pico, largo. Sin embargo, es un organismo bastante difícil de poder erradicar, ¿sí? Estos organismos, definitivamente muchos de ellos están protegidos y no podemos atentar contra ellos, al menos en algunos estados de nuestra República Mexicana, están protegidos y hay algunas leyes que los protegen. Por tanto, lo que se tiene que hacer pues, es tener sistemas de exclusiones pacíficas. Se tiene que tener sistemas hostiles que permitan que ellos no hagan su hábitat. Y gran parte de poder hacer esto, pues es precisamente el conocer cómo se posan, dónde se posan, qué es lo que hacen, qué es lo que buscan, cómo planean una ruta de vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más conveniente es, pues obviamente, no darles las facilidades, no ponerles el triángulo de la vida, evitar que tengan agua, evitar que tengan alimento y sobre todo hacer difícil el que ellos se puedan posar en las distintas instalaciones. Eso es complicado porque muchas veces la arquitectura o los que diseñan o los que fabrican o los que hacen pues, aquellos domicilios, simple y sencillamente no tienen en cuenta esto, ¿no? Y ponen estructuras muy bonitas, metálicas, ponen estructuras espectaculares, pero que van siendo muy utilizadas por estos organismos para anidar, posarse y planear rutas de vuelo, ¿no? Entonces, gran parte del control de estos organismos, y que vamos a tener un webinar específico para poder platicar de este organismo y su control, es hacerles el ambiente hostil. No permitir que ellas se posesionen de ese espacio, de ese lugar, ¿no? Bien, adelantamos, por favor. Como les decía, gran parte del poder tener plagas en nuestros domicilios y que se llamen plagas interdomiciliarias es poder brindarlos a ellos de lo que están buscando. Y lo que están buscando pues es el famoso triángulo de la vida. El alimento, el agua, el refugio. Cuando nosotros estemos quitando elementos de esta naturaleza, no dejemos basura, no dejemos residuos orgánicos de alimentos, no permitamos tener encharcamientos o fugas de agua y tapemos grietas, hendiduras, hoyos que tengamos en los lugares donde habitamos. El tener un mantenimiento y una limpieza adecuada en los lugares que nosotros realizamos nuestras actividades va a ser suficiente para que no tengamos este tipo de organismos. Cuando estos organismos los trasladamos por medio de algún bien inmueble o algún producto, un ser que haya yo comprado, pues simple y sencillamente vamos a reducir bastante el que se pueda acomodar si tenemos esto controlado, la parte del mantenimiento y la sanidad. La acción principal para evitar que las plagas se establezcan son pues básicamente las medidas preventivas.
ya que la plaga necesita estos 3 elementos, como les decía, para que puedan ellos desarrollarse y hacer su hábitat. Bien, avanzamos, por favor. Perfecto. ¿Qué no debemos de hacer en casa? ¿Qué no es lo que no deben de hacer los clientes cuando ya tenemos a un controlador y cuando tenemos ya eh, una persona especializada, una empresa especializada en realizar este tipo de aplicaciones? De repente agarrar y la gente se desespera y dice, no, pues ya vino a aplicar el señor de control de plagas, pero no veo que se mueran. Y voy a la tienda, al súper, a cualquier lugar, y agarro un insecticida comercial y aplico. Esto no se debe hacer porque estamos interfiriendo en la aplicación que hizo el especialista, y podemos llegar a provocar también resistencia en los organismos, podemos llegar a provocar neutralizar la fórmula original que se aplicó. Por eso es muy importante no aplicar insecticidas, vamos a llamarle de forma comercial, caseros, incluso muchos de ellos, ya ahorita con el famoso YouTube, TikTok y demás, pues hay muchas recetas caseras de insecticidas, ¿no? Que queremos experimentar en casa. Eso no se debe de hacer. Por eso el trabajo de los profesionales es muy importante, porque sabemos qué tipo de insecticida se debe aplicar, en qué dosis y en qué lugares, ¿no? Entonces, es importante que si ustedes ya hicieron la contratación de algún servicio de esta naturaleza, pues bueno, dejemos que actúe y dejemos que el especialista nos ayude a poder controlar este problema. Otra de las partes es que no debemos de aplastar o matar a los insectos. Muchos de ellos, insectos y organismos plaga, muchos de ellos tienen que regresar a sus lugares donde tienen sus familias, sus reinos. El caso concreto, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Se hacen técnicas en las cuales nosotros tenemos que inducir que ese organismo se lleve productos especializados a sus refugios para que contaminen ese espacio, para que lleven el producto a la colonia y lo maten. Si nosotros vemos un caminito de hormigas y las empezamos a apachurrar porque vemos que ya llegó lo que el controlador puso, pues no estamos interfiriendo en que pueda hacerse el ciclo completo del control. Por eso es importante que, pues bueno, en medida de lo posible, siempre tengamos la expertise del controlador, del especialista, del técnico, para que él nos pueda decir cómo actuar y cómo realizar las actividades posteriores a una aplicación. Eh, Bien, no vamos a utilizar químicos fuertes o desinfectantes cercanos a los cebos. Esto es hablando específicamente de roedores. Mucha gente pues dice, ponle muchísimo cloro porque ahí estuvo una rata. Pues bueno, vamos a neutralizar y vamos a echar a perder ese producto que nos iba a servir a controlar esos roedores. Pues es importante que en medida de lo posible todos los productos que llegue a aplicar el especialista, así como los cebos y mecanismos que él deje, pues bueno, debemos de dejarlos, solamente él es el que debe de manipularlos para que podamos tener un control efectivo, ¿sí? Y a eso se refiere también los otros 2 puntos, de no quitar o manipular los cebos, no maltratar los equipos que nosotros llevamos a instalar. Pero ¿qué sí puede hacer nuestro cliente? ¿Me ayudan? ¿Qué deben de hacer los clientes dentro del programa? Pues bueno, específicamente, como les decía, estar quitando esas áreas de oportunidad que los organismos interdomiciliarios están buscando, eliminar alternativas o fuentes de alimento, en medida de lo posible, no tener estas fuentes de alimento por mucho tiempo o activas, tenemos que resguardarlo en refrigerador, en recipientes, en alacenas, dependiendo el tipo o género que sea el alimento, ¿no? Debemos de llevar prácticas de limpieza, recurrentemente pues un aspirado, menos humedad y menos pedazos de comida para los organismos de plaga. Hay mucha gente que acostumbra a tener una limpieza a base de excesiva humedad o muchas cubetadas de agua, como vulgarmente se diría. Esto no del todo es bueno, porque la humedad también me genera otro tipo de organismos, y si esta humedad no es secada o erradicada completamente, pues bueno, también vamos a tener algún otro tipo de organismos derivados de esa humedad. La limpieza es fundamental en todo inmueble, todo lugar, por sanidad.
por confort, pero también para evitar la atracción de estos organismos que pueden llegar a ingresar a los lugares donde nosotros realizamos nuestras actividades. Tenemos que almacenar alimentos correctamente. Hay veces que nosotros los sacamos de sus empaques originales y así los dejamos, no los pasamos a algún otro recipiente y esto me provoca que pueda llegar a tener una problemática, se pueden contaminar o pueden ser una fuente muy importante de atracción para algunos otros organismos. ¿Sí? Debemos de vaciar frecuentemente nuestros botes de basura, vaciarlos y limpiarlos, tenerlos también tapados, es una parte muy importante. Mantener, pues bueno, eh, mantener lo que son nuestros jardines, árboles, pastos, hierba, con un mantenimiento adecuado, bajar el fusto de los árboles, de repente los dejamos crecer muchísimo, hay ocasiones que, pues bueno, esto me conlleva realizar permisos ante autoridades y demás, pero es prudente realizarlos para bajar el fusto, no dejarlos que tengan, que crezcan bastante, porque, pues bueno, pueden ser refugio para aves y después también puede ser una escalera muy importante para que los roedores suban a pisos, segundos, terceros, cuartos pisos y por la ventana puedan ingresar. Acuérdense que son buenos equilibristas, buenos trepadores y puede llegar a suceder esto. Por eso es que este tipo de jardines o aquellos lugares donde crece hierba, pues hay que mantenerlos libre de que crezca el pasto, la hierba y los árboles, ¿no? A tener un mantenimiento de estas áreas. También tenemos que realizar pues frecuentemente nuestra limpieza, nuestro famoso desasolve de coladeras, registros, incluso dentro de casa tenemos que realizar prácticas para que descontaminar las tuberías. Muchas veces puede ser con un especialista, hay ocasiones que pues sencillamente con algún producto químico de los que podemos obtener en supers, mercados, o también con técnicas con agua caliente, podemos descontaminar un poco lo que son nuestras tuberías para mantenerlas limpias. Y debemos de darle espacio a lo que nuestro técnico especialista aplicó. Debemos de seguir las recomendaciones que él nos está haciendo. Él sabe y él conoce cómo vamos a controlar ese problema, pero de repente no lo dejamos actuar, ¿no? De repente no realizamos tampoco las recomendaciones que podamos nosotros llegar a tener, ¿sí? Entonces, pues bueno, básicamente el tema que hoy queríamos platicar, compartir con ustedes, es de plagas interdomiciliarias, aquellas plagas que son muy recurrentes en esos lugares donde nosotros llegamos a hacer nuestro día a día. Puede ser nuestro domicilio, nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestro comercio, todas estas plagas, como ya les he platicado un poquito acerca de ellas, pues pueden llegar por diferentes formas. Y una de las partes importantes es poder nosotros tener en cuenta que esta plaga va a estar buscando agua, alimento, refugio y en medida de lo posible tomar también acciones cuando llegamos nosotros a adquirir nuestros insumos, nuestros diferentes productos en lugares que puedan llegar a tener este tipo de organismos. Sí, adelante, ¿no? Bien, esto es lo que teníamos preparado en el webinar del día de hoy. Terminix como Rentokil ha preparado este tipo de información para poder, pues básicamente, contribuir y que ustedes tengan información que de repente ahora con la tecnología la podemos tener de todos lados, pero es importante que venga en voz de los expertos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su participación. Estén pendientes de los próximos eventos que vamos a estar publicando y que se van a tratar temas importantes. Les agradecemos mucho el que hayan tomado esta pequeña plática y pues bueno, recuerden que es importante tener la participación de empresas que conozcan todos estos ámbitos como Terminix y Rentokil. Muchas gracias y buenas tardes.